Hoy vamos a estar hablando o vamos a desarrollar un artículo que es importante, que es el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es meramente un artículo más, porque dentro de ello se vinculan ciertos valores fundamentales de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, Entonces es importante, pues, que el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es como decir, es como uno de los artículos más importantes de todo lo que son los 30 artículos de derechos humanos, porque es como la base sine qua non, la base fundamental de todo lo que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y sus valores, sus contenidos están más allá del contexto jurídico, sino que más bien ello asciende a tener una tendencia más de carácter social, humano, de convivencia. Entonces, por eso, pues, hoy queremos desarrollar este artículo con todos sus contenidos, ya que en él hay unos elementos importantes que debemos conocer, ¿verdad? No es meramente un artículo tan sencillo como podemos leerlo por encima así, sino que es como un estudio, porque vamos a conocer ciertas características importantes para establecer una base en cuanto a lo que son realmente los derechos humanos, hacia dónde quiere llevarnos todo esto, los contenidos y toda esta información. Bueno, sean bienvenidos todos y todas, de verdad, una vez más. Pido un momentico acá que está este aparato, no sé qué formato acá. Entonces, sí, bueno, haciendo un paréntesis acá, mientras que me abre este documento acá, quisiera que tuvieran en cuenta eso, pues que la planilla la impriman a color, la llenen a puño y letra, legible, coloquen sus fotos. En este caso de la planilla, no importa cualquier tipo de foto, pues que tenga corbata o sin corbata, pues lógicamente en franela, sencilla, con tal que sea una foto actualizada, no una foto cuando tenía 10 años menos o 15 años menos o 20 años menos, ¿no? ¿No se puede? Diga. ¿No se puede eso? Hace 10 años estaba más joven yo. Estaba más lindo. Sí, tiene que ser una foto actualizada, mi estimado. Sí, tiene que ser una foto actualizada. Y en ello, pues, incorporar ¿cómo se dice? La foto de la cédula para verificar, lógicamente, el documento de la persona que llenó la planilla, porque, pues, como dice, los papeles aguantan, el papel aguanta todo, ¿no? Entonces, colocar la foto actualizada y foto de la cédula. Pero la foto para el credencial, tienen que enviarla por WhatsApp, pero no me la envíen a mí, envíensela a su director o su secretario de su país. En este caso, pues, más que todo, creo que los directores de cada país que están ahí. Entonces, tienen que enviar la foto con saco y corbata. Y en el caso de las mujeres, una foto, usted sabe, como una abogada, una foto bien presentada, bien formal. Disculpe, mi estimado, disculpe. Y en este caso, lo que estamos en Colombia, ¿se la enviamos a usted? Sí, exactamente. Gracias por la intervención. Sí, todo lo que es el tema de Colombia sí lo manejo yo directamente. Yo estoy acá, lógicamente, pero en el tema de otros países que están participando con sus directores de cada uno de los países.
Entonces, la foto que va a preferenciar es distinta porque una foto es muy formal. Es posible con fondo azul. Si la tiene con fondo azul, mejor, ¿sí? Porque usted ve que el credencial mayormente, pues todo el fondo es azul. Es importante que los datos sean legibles. Por favor, si es posible, letra en morde para que sean bien legibles los datos y no se nos sea me disculpa, un garabato que no se le puede entender. Entonces vamos a tener que estar llamando lo que dice acá y todo eso. Digo por la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, eso para tenerlo en claro en manera de que ya se están recibiendo las planillas. También les solicito encarecidamente pues, que se ponga cuenta con sus directores, con sus personas, en casos de ir abonando, pues ya hasta la tercera clase, ¿no? Entonces, bueno, para que se la acumule también y pues, y es bueno. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Que tiene, no sé, que aquí no me quiere abrir ahora, ay, bendito. Ya. Sí, porque, ok. Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, saludos una vez más, bendiciones. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese artículo encierra diferentes factores que conlleva y se conjugan para la formación de unos valores y unos principios, ¿verdad? Dice, el artículo 1 dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derecho y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, ¿ok? Vea usted que este artículo pues te habla de ciertos elementos ahí, como por lo menos podemos decir que habla de, ahí habla de la razón, de la conciencia, de la fraternidad, de la dignidad, de la igualdad del derecho y todo eso. Entonces, cuando indagamos en todos estos elementos, digamos así, que aparecen ahí, nos encontramos con como ejemplo, qué significa la igualdad, qué significa la igualdad en la dignidad y en el derecho, qué significa la razón, qué significa la conciencia y qué significa la fraternidad. Entonces, cuando nosotros, como defensores de derechos humanos, esto es más que todo el artículo 1, no es, o sea, usted lo lee por encima y no encuentra nada o sea, usted dice, bueno, el artículo 1 realmente no le veo como que, bueno, yo tengo derecho a la salud, yo tengo derecho al trabajo. O sea, prácticamente el artículo 1 no resalta mucho ese derecho personal que yo tengo, ¿verdad? Hablando de salud, educación, ¿no? Y muchas personas no lo estudian o no lo interpretan cómo es. Entonces, y pasan por encima o obvian unos valores que se encuentran en él y que debe enseñarnos a nosotros y que tenemos que usarlo, mejor dicho, para crear una nueva conciencia o para crear un nuevo despertar en pos de estos principios y estos valores. Entonces dice, los humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, ¿verdad? Todos los seres nacimos libres en igualdad, en dignidad y derecho. El propósito de la presente convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones y de igualdad de todos los seres humanos y libertades fundamentales por todas las personas y promover el respeto de su dignidad inherente. Bueno, ayer hablamos de esos 5 elementos que conjugan en cuanto a lo que son la base fundamental de los derechos humanos, como
el derecho natural, ¿verdad? Lo que es inherente, lo que es prescriptible, lo que son inalienables y todos esos elementos. Entonces dice, presentando la guía, dice, el elemento importante que tendríamos que conocer para entender y interpretar el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que eso es lo que significa las letras acá, DUDH, Declaración Universal de los Derechos Humanos, son, uno, derecho, ¿verdad? ¿Cuál es mi derecho acá? Libre e iguales, ¿verdad? Y la dignidad también son derechos. Virtudes, la razón y la conciencia se entienden como unas virtudes dentro de este artículo. Y deberes, ¿verdad? Como es el comportamiento fraternal entre los seres humanos. Entonces vamos a ir desarrollando estos 3 puntos que son derechos, virtudes y deberes. Entonces el artículo 1, como le estaba diciendo, no tanto es un artículo de que, bueno, yo he hecho esto y lo otro, no, es un artículo que nosotros como derechos humanos debemos enfocarlo mucho cuando enseñamos estos valores, estos principios, porque muchas veces nosotros seres humanos nos gusta que nos hablen de nuestros derechos y que sí, yo tengo derecho a esto y lo otro, pero nos olvidamos de nuestros deberes. Y este artículo 1 de la Declaración Universal es muy amplio, se ve muy sencillo, pero es muy amplio en cuanto a lo que nos quiere enseñar, en cuanto a lo que quiere resaltar de nosotros como seres humanos, que son importantes nuestros derechos, pero también son muy importantes nuestros deberes y que tenemos ciertas virtudes para comprometernos ante estos valores como son los derechos y los deberes que tiene todo ciudadano, o sea, porque todo hombre y toda mujer tiene derecho, pero también tiene deberes. Muchas personas enfocan solamente en sus derechos y reclaman sus derechos y tienen toda la razón de reclamar sus derechos, pero se olvidan de sus deberes. Y ellos van en conjunto. Y o sea, yo no puedo reclamar mis derechos solamente y pasar por alto mis deberes, porque yo mismo sería una hipocresía, digamos, como ciudadano, que yo actuaría hipócritamente ante el Estado de Derecho, ante mis derechos, verdaderamente mis derechos humanos. ¿Por qué? Porque yo no puedo andar por la vida solo haciendo ver mis derechos y vulnerando el derecho de otras personas que son mis deberes. Yo tengo un pensamiento que dice que el respeto de los derechos de los demás es el cumplimiento de mis derechos propios. Mientras yo respeto los derechos de los demás, ellos mismos, de una manera, como decíamos ayer, conjugan un derecho con el otro, pues son inalienables. Y entonces cuando yo respeto el Estado de Derecho, que es mi deber como ciudadano, esas mismas leyes me dan más autoridad y más poder para defender, para velar y para promover los derechos humanos. A nosotros como defensores de derechos humanos siempre, pues, la gente nos juzga de que defendemos delincuentes, que aquello y que lo otro, pero realmente no, nosotros defendemos es el Estado de Derecho, nosotros defendemos son las leyes, las normas, nosotros defendemos es lo que la ley, la Constitución o los tratados o los convenios o la Declaración Universal, en este caso de Derechos Humanos, dice. Y si la ley dice que un ciudadano, aunque sea un delincuente, tiene derecho, pues tiene derecho. Ahora, si la ley no lo dice, no podemos defender lo indefendible. ¿Ok? Entonces, desarrollando estos valores acá, como dice el punto número 1, vamos a hablar de la libertad, dignidad e igualdad. Dice, la libertad es un derecho sagrado e imprescriptible que todos los seres humanos poseen. La libertad es la libertad es la facultad de obrar según su voluntad, respetar la ley y el derecho ajeno. Bueno, vamos a hablar de libertad. ¿Qué es la libertad dentro de estas virtudes, de este mecanismo de los derechos humanos? Pues realmente no hay libertad plena. No existe la libertad plena. Todos los seres humanos, bueno, seres humanos comunes y corrientes como nosotros, como usted, como todo lo que somos seres humanos, valga la redundancia y la aclaratoria. O sea, no podemos andar por la vida como nos da la gana.
no podemos hacer como nos parezca a nosotros hacer, no es así. O sea, aquí el texto dice derecho y libertad. El derecho a la libertad dice, la libertad es un derecho sagrado, ciertamente, del ser humano. Es imprescriptible, imagínense que no prescribe ese derecho, que todos los seres humanos poseen. La libertad es la facultad de obrar según su voluntad. O sea, según mi voluntad, yo tengo libertad para obrar según mi voluntad. Pero esa expresión que está dentro del marco de lo que son los derechos humanos, pues es también de una manera contradecible con lo que lo que estamos hablando, entre lo que se entiende como deberes. Vea usted que dice coma y después dice respetar la ley y el derecho ajeno. O sea, mi libertad plena, mi libertad absoluta no existe porque ella misma se mueve en torno de una sociedad que también hay otros individuos y que ellos mismos también tienen ese mismo derecho. O sea, yo no puedo andar por la vida como me da la gana, ni hacer lo que me da la gana. Eso es mentira. No, yo hago con mi vida lo que me da la gana. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. Pues eso es mentira. Eso no existe. Porque toda acción o toda actuación que yo haga como ciudadano traerá una reacción positiva y negativa hacia otros individuos, hacia otra persona. ¿Me entiendes? Entonces yo no puedo andar por la vida con mi moto, por decirlo así, porque tenga todos mis papeles al día. Yo no puedo andar por ahí porque es mi moto y yo hago con mi moto lo que me da la gana y ando sin casco, comiéndome los semáforos, las normas. No puedo, ¿verdad que no es imposible? Pues a la vuelta de la esquina me van a parar. Pues así es la libertad. La libertad plena no existe. La libertad está condicionada a ciertos valores y principios dentro del mismo Estado de Derecho, que ella misma te garantiza también esos derechos. Entonces tú mismo, cuando andas por la vida, por decir el ejemplo de la moto, sin casco y comiéndote todo el luz, o sea, eso no es una libertad, eso es libertinaje y tú estás vulnerando lo que a ti mismo te da esos derechos, que es las normas de costumbre, de buena costumbre, perdón, de convivencia, las leyes y todo esto, mecanismos de regulación en este caso hablando del libre tránsito, ¿no? De transcurrir por una ciudad. Entonces ese pensamiento o ese concepto de que yo hago con mi vida lo que me da la gana, que yo soy libre, que esto es mi propiedad, esta puede ser mi casa, porque yo no puedo poner aquí un equipo de sonido que retumbe esto y que moleste la paz de mis vecinos, ¿me entiendes? Entonces, mi libertad está condicionada por la convivencia ciudadana, por la convivencia y la libertad de otros seres humanos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la libertad absoluta, señores, no existe, no es así, no es así. Yo creo que los únicos que andan por la vida, como quien dice, a su merced, en esa libertad, entre comillas, absoluta y plena, son las personas que andan en la calle durmiendo, los mendigos, porque no trabajan, porque no pagan alquiler, no pagan nada, y pues ellos sí amanecen y duermen, andan como le da la gana en la vida, pero vea usted su vida como es, ¿no? Una vida a la final desordenada y vacía y vuelta a un desastre. Entonces, hablando también del concepto de la ética que estuvimos hablando estos días, donde yo le decía, pues que la ética es la norma que regula los valores y los principios del hombre y que regula la convivencia ciudadana, pues en todos los hogares hay una norma, hay una ética, hay unas reglas internas de los padres a los hijos o de su entorno de convivencia, o que la madre pone una norma que dice, bueno, todo aquel que comió, fregue su plato, aquí en la casa es así, por decir algo, ¿no? Entonces todas esas normas, pues de una manera nos restringen esa supuesta libertad absoluta que nosotros muchas veces peleamos y queremos hacer. Por eso es que usted se encuentra un poco de gente que hablan de sus derechos, que pelean por sus derechos y terminan quemando un país, terminan quemando una ciudad y terminan trayendo caos y destrucción. Y eso no es derechos humanos y eso no es libertad y eso no es ningún derecho, porque mis derechos llegan donde comienza el derecho de los demás, ahí mis derechos terminan donde comienza el derecho de la demás persona. ¿Ok? Entonces, esa libertad absoluta realmente, señores, no existe. Ella misma está, como que dice, está regulada, vamos a decirlo así, por ciertos mecanismos de leyes y de convivencia ciudadana. Entonces, seguimos avanzando acá.
la igualdad en este aspecto, el derecho a la igualdad, ¿qué entendemos como el derecho a la igualdad? La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distinción alguna, tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. O sea, la igualdad, en este caso, que aunque somos individuos, somos individuos individuales, valga la aclaratoria, somos individuos únicos, de hecho tenemos una única huella digital todos y tenemos ciertos rasgos físico único y tenemos un número de cédula único también. Entonces, pues, pero ¿qué es lo que nos hace iguales? ¿Qué es lo que nos hace iguales? Pues nos hace iguales es porque todos somos seres humanos con virtudes, con debilidades, con errores, con deberes y con derechos, por decirlo así. Entonces, que ese ser humano, que un ser humano, por el hecho de ser un profesional, no es mejor dentro del contexto de lo que significa esta palabra igualdad, no es mejor ni más que una persona que es del campo y que no sea estudiada, por decirlo así, que un rico no es mejor que una persona pobre, que una persona blanca no es mejor que una persona de color, nunca en la vida es así. Que la sociedad, por no conocer estos valores y estos principios, discrimina y hasta hay personas afrodescendientes que yo mismo se menosprecian a sí mismos porque son de color y hasta yo he escuchado a personas que reniegan de su color es porque no salieron blanquitos como otras personas o porque son ricos, perdón, son pobres y no son ricos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pero el tema de la igualdad en este contexto se trata, número uno, de la dignidad, como yo le decía ayer, de la dignidad de cada individuo, de la dignidad de esa persona. Yo debo respetarlo, o sea, yo debo tratarlo con respeto. En ese caso, lo más básico, los buenos días, las buenas tardes, permiso, disculpe, ¿verdad? No porque tenga saco y corbata, yo debo tratar a alguien mejor que el que no lo tiene. Entonces yo mismo estoy de una manera discriminando a la persona por su estatus o su investidura o su color de piel o su religión. Entonces, en este contexto del derecho a la igualdad no tiene que ver con clases sociales, no tiene que ver con economía, no tiene que ver con credo ni con nada de eso, sino con la dignidad por el hecho de ser seres humanos dentro de lo que es la familia de la raza humana. Por eso es que este artículo tiene más valores o tiene más, sí, tiene más valores dentro de lo que es dentro de lo que es la convivencia ciudadana, dentro de lo que son el trato del ser humano, de los seres humanos, dentro de lo que es todos esos factores de convivencia que del marco de ley o del marco del derecho en sí explícito en cuanto al Estado de Derecho se refiere. No, esto tiene que ver más con la convivencia ciudadana. Entonces, no es tanto en el marco constitucional, sino en el marco es como una norma de convivencia ciudadana, pero hay que entenderla y interpretarla bien para que podamos crear conciencia en nuestras comunidades con estas herramientas. Entonces aquí dice, la dignidad es una virtud y es un derecho. La dignidad humana es un valor y un derecho innato, inviolable e intangible de la persona. Es un derecho fundamental y es el valor inherente al ser humano porque es un ser racional que posee libertad y es capaz de crear cosas. La afirmación que todas las personas nacen con dignidad es un tipo de dignidad ontológica. Aquí se entiende la palabra ontológica, significa que viene de la ética, de la moral, de los valores, de los principios. O sea, como creo que, bueno, aquí él hable claramente que lógicamente no es digno, o sea, yo no puedo decir o sea, no le podemos decir que dignidad es que una chica se acueste con un hombre hoy y otro mañana
y salga embarazada de otro, pasó mañana y aborte y pues mañana se acueste con otro. Eso para mí nada dignifica a una mujer en este caso, ¿verdad? Para mí nada dignifica los valores o la vida de una mujer en este caso. Tampoco lógicamente dignifica a una mujer pues el maltrato, la ofensa y todo esto, ¿ok? Tenerla como cachifa o por algo por el estilo. Entonces, no podemos decir dignidad, que hay dignidad en que es que mira, es que la misma naturaleza humana, te indica que cuáles son los valores y cuáles son los antivalores, la verdad. Y por eso también vamos a hablar más adelante de lo que es la razón y la conciencia. Entonces, eh, eh, entonces dice que este concepto de la dignidad ella misma está apegada, digámoslo así, a lo que es el concepto de la ontología, que viene del término de la ética y de todos esos valores. Entonces, o sea, que dignidad, que es dignidad cuando tú, pues, tratas a una persona con respeto, ¿verdad? Con un buen trato. No es dignidad cuando una persona trabaja de 6 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a lunes, ahí no hay dignidad. Ese trabajo no es dignidad. El salario, aunque el salario lógicamente dignifica tu trabajo, pero no tiene nada de dignidad de digno, vamos a decirlo así, que te exploten como que si fuera un esclavo, por decirlo de esta manera. Entonces, todo esto pues, en cuanto a lo que es el término de la dignidad. Dicho esto, dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo, ¿ves? Y se valora a sí mismo. Tiempo que respetando y valorando, perdón, implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados en un pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos fundamentales que de ellos deriva. O sea, que la dignidad es respetarme a mí mismo. O sea, eh, yo mismo tengo que poner, como que dice, un parado a las cosas que de una manera no me están dignificando, sea en el hombre, sea en la mujer, sea en el entorno que yo me esté moviendo, sea las llamadas amistades, todo eso. O sea, yo mismo tengo que valorizarme, yo mismo tengo que respetarme para que otros me puedan valorizar y otros me puedan respetar. Entonces yo no puedo vender mis principios, mis valores, porque ellos son innato en mi persona. Y más bien yo debo, o sea, cuando tú estudias, cuando trabajas, pero cuando te explotan, es otra cosa, eso no, eso de una manera pues vulnera tu dignidad a ciertos derechos como el descanso, como, y así pues otros factores. Ahora, en el marco de esta idea, hablando de estos valores, dice que, eh, ajá, dice más adelante, la dignidad humana se puede evidenciar en diversos ámbitos y actitudes. Por ejemplo, se dice de una persona que posee dignidad cuando se valora a sí mismo por encima de las necesidades del momento o de la exigencia de los demás. O sea, yo creo que no hay dignidad, aunque, o sea, aquí lo que quiere enseñar es que cuando yo valoro mi dignidad, ¿verdad? Yo no voy o una mujer en este caso, aunque también se han visto casos de hombres, voy a prostituirme, o voy a cometer a salir a delinquir, o voy a salir a cometer algo que de una manera no me dignifica como individuo, como ser humano. Entonces dice que la dignidad humana se puede evidenciar en el diverso ámbito y actitudes. Por ejemplo, se dice de una persona que posee dignidad cuando se valora a sí mismo por encima de las necesidades del momento o de las exigencias de los demás. Una de las cosas que por lo menos está influyendo para amar en nuestra sociedad juvenil de hoy en día son las músicas. La verdad, yo nunca, yo voy a hacer ejercicio, pues voy, de repente mañana me toca, voy cada 2 días a hacer un rato de ejercicio y me paro a las 6 de la mañana y hago un calentamiento, un rato de ejercicio,
me gusta porque eso ayuda mucho para la salud. Pero ¿qué quiere decirles con esto? Pues que lógicamente para hacer ejercicio no puedes escuchar música, o sea, la música suave no es buena, tienes que escuchar música que te mueva y que te dé la adrenalina, vamos a decirlo así. Y me puse a escuchar la música, pues unos reggaetones que no son creyentes, lógicamente, cristianos, sino de esos que están sonando por ahí, una radio que ponen en la mañana música como para hacer ejercicio. Y oye, me quedé sorprendido de la barbaridad, de la basura, de la letra de estas músicas de hoy en día, cómo degradan a la mujer, cómo humillan a la mujer, todo es sexo, ya te nombran la droga, te le ponen, pues bueno, gripe y te suenan ciertos lenguajes, digamos, táctico ahí como para meter lo que es los vicios y la mujer, o sea, y ahora hay mujeres que canta música reggaetón y ella misma se dice que, bueno, como es que hay una letra que me impactó mucho de una cantante muy reconocida entre la juventud, que tiene cabello pintado de azul, no me recuerdo el nombre de ella, que decía que pues ahora le toca a ella, que ella es la que escoge de estar con él, con aquel, que es como que su vida, y pues ahora nadie la gobierna, o sea, es ella, es su cuerpo, y ella pues, o sea, prácticamente se está prostituyendo y está con el hombre que ella le dé la gana, porque nadie juega con sus sentimientos, y esa es la basura, y perdóname la expresión, que están escuchando nuestros jóvenes y nuestros adolescentes y aún nuestros niños. Pero ¿saben lo más deprimente de todo esto? Es que luego a estos individuos que, que sacan este tipo de música depravada y que ponen la imagen, sobre todo la imagen de la mujer ahí que limpian el suelo con ella, luego le dan un Grammy y luego le dan un premio. Entonces uno dice, ¿qué sociedad tenemos? ¿Qué clase de sociedad tenemos hoy en día donde premian a estos tipos de cantantes con este tipo de basura de música que vulnera la dignidad de la mujer en este caso? Entonces vemos por allá organizaciones internacionales que hablan de los derechos de la mujer, pero ellos mismos hacen muchas veces que voluntario de paz, o sí, voluntario de paz a cantantes como, que usted lo conoce, como uno que dicen, tiene el nombre del conejo, de inglés, de Bob Bunny, una cosa así, y otros cantantes por el estilo, que tú dices, bueno, pero ¿qué sociedad tenemos donde premian los antivalores y los premian? Y entonces todo esto, aunque usted no lo crea, pues son lo que están dañando hoy en día nuestra sociedad. O sea, yo digo que el problema más grave que vive nuestra sociedad de hoy, y esto va con nosotros, como dijo Martin Luther King, no temo tanto a los que están haciendo bulla, que son la minoría, sino a la mayoría que no dicen nada, decía Martin Luther King. Martin Luther King decía, yo no temo tanto a los pocos que están haciendo bulla, sino al silencio de la mayoría que no dicen nada. Y ese es el problema, ahí está el detalle. La mayoría que somos nosotros, que tenemos estos principios, porque le voy a decir algo, esto no se trata de ser católico, ni ser evangélico, ni testigo de nada, ni mormón, esto no se trata de una religión. Esto no se trata de que yo lo estoy hablando porque soy de una tendencia religiosa, no. Esto se trata porque yo tengo hijo, tengo hija y vivo en una sociedad donde escucho y veo todo ese entorno y todo ese ambiente que cada día se está degradando, digamos así, en nuestra sociedad. Entonces, todas estas cosas nos deben llamar a la reflexión. Y vea usted lo que yo le estoy hablando hoy en día, todo lo estoy sacando de ese artículo. Claro, yo no le voy a decir que usted debe desarrollarlo de esa manera, pero sí debemos enseñar estos valores para fortalecerlos dentro de las escuelas, dentro de las sociedades, dentro de las comunidades y decirles, mira, un momento, aquí hay un doble discurso, aquí hay una doble moral, aquí hay una hipocresía, defendemos los derechos de la mujer, pero premiamos a estos individuos que cantan estos antivalores y sobre todo que humillan la imagen y la dignidad de la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí dice, este concepto dice que mi dignidad yo no puedo venderlas aún por mi necesidad. ¿Me entiendes? O sea, que no se justifica, pues, aunque puede entenderse por un momento determinado de la vida que una mujer, pues, pueda tener que vender su cuerpo para mantener a sus hijos, porque se han visto casos de casos
sobre todo yo he visto casos de mujeres inmigrantes que han tenido que pues hacer cosas como esa, pero que no para nada ellas están contentas con lo que están haciendo, sino que lo hacen por necesidad. Y a mí mismo, en mi cara, pues yo he hablado con mujeres que llorando me dicen, mire, yo lo hago es por necesidad. Pero ellas saben que eso no le está dignificando y que eso le está degradando como mujer, el estar vendiendo su cuerpo por un dinero. Entonces, cuando hablamos de la dignidad del ser humano, ello indica que aún por un momento determinado de una situación, yo no puedo vender mi dignidad, ¿vale? Porque porque más allá de que sea inalienable de mi persona y que sea única en mi ser como persona humana, pues más allá de eso, también ella es uno de los valores más grande que tenemos como seres humanos en este mundo. ¿Ve usted? Pero también dice que no se puede cambiar o vender esa dignidad por la presión de los demás. Y eso es algo que nuestros jóvenes hoy en día están viviendo. Bueno, para nada es un secreto lo que es la tendencia. La llamada tendencia es lo que está de moda, lo que está al día. ¿Qué es la tendencia? Y todo se está moviendo, todo, las redes sociales, aún hasta las noticias, las políticas, todo, lamentándolo mucho, se está moviendo por lo que se entiende, lo que se dice la tendencia. La tendencia es la cultura del día a día, la tendencia es lo que predomina en una sociedad en el momento, aunque mañana sea una basura, aunque mañana eso no sirva, pero en el momento, eso fue un boom, y en el momento es una tendencia que está moviendo la economía, está moviendo la dinámica, está moviendo muchas cosas, entre comillas, positivas dentro de una sociedad, pues eso se le llama tendencia, que viene siendo cultura o que viene siendo en lo coloquial, pues viene siendo la moda, eso. Entonces, tú ves que nuestros jóvenes, hoy en día, se están dejando más llevadas por la tendencia y la presión del colectivo o del grupo que le rodea en su trabajo, o en su escuela, en su universidad. Entonces una chica, pues ser señorita o guardarse, no, eso es anticuado, eso no, eso no es aquí. O un chico ser caballeroso, respetar a la chica, tampoco es bueno, eso es malo, porque eso no es anticuado. No, nosotros debemos defender estos valores, pero no dentro del contexto de la religión, porque eso es un problema que tenemos nosotros, la mayoría de los creyentes, de la religión que sea, y no con esto yo estoy tratando de no vincular siempre el concepto religioso con esto para que no se vea algo que es de carácter religioso. Trato siempre, porque no se trata esto de religión, se trata esto de valores y principios. Pero para nadie es un secreto, pues que nuestra fe, más allá de la religión que sea, también nos enseñan que estos son valores de fe, valores de nuestra cultura religiosa. Entonces, mire, yo lamento mucho, no sé cómo le va a caer lo que le voy a decir, y me da mucha pena de verdad lo que está pasando hoy día con la religión, con todo este sectarismo religioso que hay, este sectarismo, porque usted sabe, mire, en el mundo hay en el mundo hay casi 3.000 religiones. No tengo, ya perdí la cuenta, pero hay casi 3.000 religiones en el mundo. Pero el mundo cada día sigue peor y peor. Entonces uno dice, entonces, o la fe está fallando, o la fe está fallando, o hay algo que no está bien en todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lamento que nuestros líderes religiosos, nuestros líderes espirituales, sea de la católica, evangélica, los testigos, de la religión que sea, aunque nos enseñaron ciertas verdades, ciertos valores, ciertas fe, ciertas creencias que son buenas, lógicamente, que nos han ayudado como seres humanos a crecer en la vida y a fortalecernos y seguir avanzando a pesar de las crisis y los problemas, pero nos metieron en un movimiento, en una cesta, donde una cúpula, una burbuja, mejor dicho, una burbuja de fe y de creencia, donde pues yo aquí, este es mi mundo de fe, yo soy feliz con 2 y 4, 5, 6 o 10 o 1.000 que me rodean en mi mundo de fe, en mis 4 paredes, y el mundo pagano, el mundo no sé qué más, y el mundo, pues así lo hemos nosotros declarado por años. El mundo se sigue perdiendo, nuestros jóvenes se siguen permitiendo, mientras que nosotros nos seguimos dando palmaditas y abracitos
entre nosotros como culturas religiosas, como eh, religión, aunque también discriminamos a las otras religiones, sea de la tendencia que sea. O sea, esto digo que los católicos discriminan a los evangélicos, los evangélicos a los católicos, los mormones a los evangélicos, y así toda una locura, y todos hablamos del amor de Dios y hablamos de Dios, pero estamos nosotros mismos contradiciendo con hechos lo que decimos con palabras. Pero ¿cuál es el punto? El punto donde me da mucha pena y tristeza y lamento, que nos enseñaron muchos valores y muchas verdades que están ahí, pero no la hemos puesto en práctica. O sea, todo queda encajonado en cuatro paredes y entre nosotros, mientras que el mundo cada día va de más en peor. Entonces, ¿cuál es mi llamado? ¿De dónde quiero llegar yo con esto que estoy enseñándole hoy? Es que es tiempo de que salgamos. Y esos uniformes que vamos a recibir, que tenemos, vamos a prepararnos, vamos a sentarnos a aprender todos estos valores, estos principios dentro del marco del derecho, para que cuando usted lo enseñe y alguien le venga con una falacia, usted le diga, no, no, señores, esto es un valor no religioso, esto es un valor de la vida, esto es un valor de la dignidad humana, esto es un valor de los principios y de lo que es la convivencia ciudadana, la dignidad es un valor inalienable de cada ser humano, y eso hay que enseñarlo, porque cuando no se enseña esto como base de lo que es la dignidad del ser humano, entonces cuando el ser humano se desenfoca de su dignidad y pierde su dignidad, pues olvídate, se estrella y se empieza a cometer cuantas locuras, no le importa su propia vida, yo soy libre y yo soy así, y entonces convirtiendo la libertad en un libertinaje, y bueno, lo que viene es después luego un ser humano que se estrella contra su propio destino de destrucción que él creó, por cierto, ¿verdad? Y entonces es tiempo de rescatar esos valores y esos principios. ¿Por dónde podemos comenzar? Vamos a comenzar tanto en nuestros hogares, pero también en las escuelas, en la primaria, en la básica, en las comunidades. ¿Me entiendes? Si no podemos entrar a las universidades, porque para entrar a las universidades hay que estar bien preparado, porque te vas a conseguir con pocas gente profesionales y con mucha gente dentro de las universidades, tristemente y lamentándolo mucho en nuestras universidades, que están enseñando dentro del marco de ciertas leyes torcidas, ¿verdad? Ciertos antivalores. Entonces, te resulta que cuando vas a la universidad te encuentras con personas que tú dices, bueno, pero esta es la cátedra, esta es la casa de la vida, del conocimiento, y la gente pues hasta muchas veces fuman hasta drogas en los pasillos, y es bueno, mejor dicho, pues es un desastre. Pero eso qué pasa porque la gente ha confundido o no ha entendido, mejor dicho, lo que es la dignidad del ser humano. Entonces, como le decía anteriormente, la libertad no es así como nomás como decimos que, no, yo tengo, vamos a ver lo que es ok, en la virtud, ¿cuáles son nuestras virtudes dentro del contexto de este artículo? La razón, vamos a estudiar la razón y la conciencia, que este artículo nos habla de que son valores que se convierten en factores de fortaleza para la convivencia ciudadana. Dos valores importantes, dos virtudes como es la razón y la conciencia, que se convierten en factores de fortaleza para la convivencia ciudadana. Entonces, algo que se me estaba pasando es que, como decía, me pasó por alto en cuanto a la libertad, es que hay un principio fundamental de la vida que se llama, o sea, toda acción trae una reacción, sea positiva y negativa, ¿verdad? Toda acción que tú hagas traerá una reacción, ¿verdad? Así es la vida. De hecho, nuestros antepasados, de hecho, Jesucristo, ¿verdad? Que para mí Jesucristo enseñó más valores de convivencia en la sociedad que religión. Para mí Cristo, sus prédicas, su enseñanza eran más de valores de dignificar al ser humano, de paz y de convivencia ciudadana que de conceptos espirituales. Usted ve, voy a hacer un paréntesis acá, yo no sé cómo le va a caer esto que le voy a decir. Si usted pone a estudiar los evangelios, las palabras que Jesús dijo, usted no encuentra ahí palabras espirituales o digamos en 100% espirituales. No, Jesús habla la parábola del hijo pródigo, la palabra de la oveja perdida, de la moneda perdida, del pescador, del samaritano. O sea, son
son puras enseñanzas o pensamientos, parábolas, hablándolas claramente de lo que es en ese momento, para su era, lo que era la convivencia ciudadana, lo que era, no juzguéis para que no sea juzgado, eso no tiene nada de espiritualidad, eso es algo aquí, algo del día a día. No señales para que no sea señalado, con la vara que mira serás medido. Como queréis que los demás hagáis como queréis que los hombres hagáis con vosotros, haced vosotros hacer con ellos. No, lo que el hombre siembra cosechará. O sea, esos son valores y esos son principios de lo que es el día a día del ser humano. O sea, eso no tiene nada de espiritualidad, aunque ciertamente hay una espiritualidad en él. Eso no está fuera de duda. Pero lo que muchos no han entendido, que lo que Jesús enseñó, lo enseñó. Yo soy de lo que digo, que las enseñanzas de Jesús tienen un 90% de tendencia común y corriente, de tendencia social, de tendencia comunitaria, de tendencia no espiritual, pues hablándolo así, y un 10 o hasta menos por ciento de lo que se entiende como algo espiritual, o sea, lo que es la espiritualidad, como la enseñan las religiones. La religión te enseña más una tendencia de ser muy espiritual, pero obvian lo que es el ser humano de carne y hueso, lo que es el ser humano sensible, lo que es el ser humano humano, valga la aclaratoria. Y eso nuestro Señor pues nunca lo vio. Por eso que usted decía, o sea, si tú juzgas, te van a juzgar, porque el hombre tiende a juzgar siempre, o no es así, el ser humano. Y si tú, o sea, si tú hablas más de otro, pues van a hablar más de ti. O sea, si tú señalas, te van a señalar. Como tú quieres que te traten, trata tú a los demás. Si tú tiras piedras, no esperes que te tiren flores, ¿verdad? Si tú no saludas a la gente, no esperes que la gente te salude. O sea, no seas antisocial, sé sociable dentro de una comunidad que tú, hermano, unas palabras de Jesús dijo, no solamente bendice a lo de tu grupo, bendice a todas a las personas. O sea, cuando pases por una calle, buenos días, buenas tardes, no importa que sea tu vecino o no sea tu vecino. Entonces, yo soy de los que enseño y los que entiendo, que estudié teología por muchos años y que he estudiado la religión de mil maneras y de muchas religiones, las he estudiado indagando, porque cada religión de una manera tiene ciertas verdades, pero ellas mismas se contradicen a sí mismas. Todas las religiones se contradicen a sí mismas porque obvian uno de los factores más grandes de lo que el Torá, el Corán, la Biblia católica, evangélica, mormón enseña, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos valores van juntos. Tú no puedes obviar uno más que el otro, ni uno por encima. Ellos van juntos. De hecho, hay un texto en el libro de los Romanos que dice que en eso se encierra toda la ley. Entonces, bueno, vamos a hablar de la virtudes de la razón. La razón es la facultad del ser humano de pensar y reflexionar para llegar a una conclusión o formar un juicio de una determinada situación. O sea, la razón es la capacidad que yo tengo para, espérate, si yo pongo, esta es una candela, si yo pongo la mano ahí me voy a quemar. Esa es razón, esa es la razón. La razón me dice que si yo estoy sacando una cuenta, pues no, yo compré unos productos a $1, pues no lo puedo vender a 80 centavos dólar, ¿verdad? No tengo que venderlo a $1.50 para ganarle un 40% o X. ¿Entiendes? Esa es la razón. No es mentira. Ningún ser humano puede andar por la vida como que como me agarre la noche, ahí aparezco. No. O sea, todos tenemos esta virtud que es la razón. Todo hombre y toda mujer, menos que no sea ser humano, valga la, ¿verdad? Pero todo ser humano común y corriente tiene esta capacidad, lo que se conoce como la razón, que aparece en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La palabra razón proviene del latín, ¿verdad? Que significa rationis, que significa calcular o hacer un razonamiento de lo que yo hago. ¿Me entiendes? Aunque ya lo haya hecho, espérate, ya va, espérate, ¿qué pasó? ¿Qué hice yo? Que hice mal negocio o tomé una mala decisión. O sea, razonó, pero cuando ya había accionado. Entonces hay que razonar primero antes de accionar. Ahora ahorita vamos a vincular estos dos términos. Entonces, la razón.
Entonces dice, capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formas en forma de un juicio, perdón. Avanzando acá en la guía, ¿verdad? Dice, vamos a hablar de la virtud de la conciencia, ¿verdad? De la virtud de la conciencia. Acuérdense que el artículo 1 habla de esto, de lo, como yo decía, hay 3 puntos ahí: derechos, virtudes y deberes. Ya hablamos de los derechos, de qué significa la dignidad, la igualdad y la libertad, que todos ellos están explícitos y claros en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que también depende de nosotros, de nuestro comportamiento en nuestra sociedad, y que no es así, que yo hago con mi vida lo que me da gana, porque cada decisión que yo tome tendrá una reacción positiva o negativa para una segunda o tercera persona. Aquí hay una idea que dice la violencia generalmente escapa de la razón humana. Hay que hacer uso de la razón y no dejarse llevar por la mala influencia. Como yo le estaba diciendo, o sea, antes de accionar hay que razonar. Espérate. O sea, hay que medir las consecuencias antes, no después que tomemos una mala acción. Entonces aquí vamos a hablar de la conciencia. ¿Qué es la conciencia humana o qué es la conciencia dentro de este término que estamos estudiando? Dice, la conciencia se define en términos generales como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. También puede referirse a la moral o a la recepción normal de los estímulos del interior y el exterior por parte de un organismo. Existe debate sobre en qué consiste exactamente la conciencia. O sea, la conciencia, aunque parezca que es lo mismo de la razón, pero la conciencia es la que da, como que dice, la suma final de esa cuenta. O sea, cuando yo estoy usando la razón y digo, bueno, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y 8 es 16. Entonces esa es la conciencia. La conciencia guarda la información y te da el cálculo final de la cuenta que está sacando, ¿verdad? Aunque ella misma, pues según esto es reciente, dice que todavía hay estudios sobre la conciencia, porque pues se puede creer, o que se cree algunos, que la conciencia y la razón parece que fueran iguales, pero no es así. No, van en conjunto, como le decía, entre lo que es los cálculos que yo saco de una cuenta y lo que me suma a ella. Entonces, ahí juega la razón y la conciencia, van juntos, ¿verdad? Por eso es que una persona, cuando dice que perdió su cabal juicio, no, esta persona está fuera de su juicio cabal cuando actúa mal, una persona. Entonces, nosotros tenemos que enseñar esto para hacer reflexionar, porque tenemos que enseñar a las personas a desaprender lo malo que ha aprendido a través de toda esta sociedad. Una de las cosas que todos somos culpables, una de las cosas por las cuales todos somos culpables, es que hemos sido permisibles. Todos hemos sido permisibles. Hemos permitido que nuestra sociedad se dañe con una mala información, porque tenemos miedo de confrontar y hablar. Bueno, no digamos confrontar porque suena como violento. Tenemos miedo de hablar y de defender estas verdades, de defender nuestros valores y nuestros principios. Y como quien dice, pues hemos dejado ser luz en medio de tantas tinieblas, mientras que la tiniebla no se avergüenza de ser tiniebla. Y pues usted ve lo que la gente sale, y hago mucho hincapié en esto porque pues lo que yo veo que pasa siempre cuando comienzan protestas entre pacíficas, que muchas veces son pacíficas, ¿verdad? Pero parece que el debido combinador es que a la final termine y reviente con una gran violencia, y parece que el objetivo es que sea, en vez de pacífica, sea violenta. Entonces, una persona que tiene razón y conciencia debe entender que eso está mal, que esos no son derechos humanos, que destruir, dañar, quemar una ciudad no tiene nada que ver con los derechos humanos, ¿me entiendes? Y que mis derechos, yo tengo la razón y tengo la verdad, pero eso no me da derecho a destruir los bienes ajenos o vulnerar los derechos de una segunda o tercera persona.
Entonces, avanzando acá, conocimiento responsable, perdón, conocimiento responsable y personal de una cosa determinada como un deber o una situación, conciencia cívica, se le llama conciencia cívica cuando una población o conciencia social, ¿verdad? Todavía nos falta un poco de conciencia y sensibilidad, digamos, humana, dice ecológica. Un acto es criminal cuando ofenden los estados fuertes y definidos de la conciencia colectiva. Conciencia cívica, conciencia social, ¿verdad? Por lo menos hoy en día, el sábado hubo una protesta, dice global, dicen que fue mundial, pues no sé hasta qué grado fue así, porque mucha gente ya está protestando porque ya está cansada de este encierro, de este asunto de las restricciones que hay, laboral, estudio, todo esto. La gente se está molestando ya porque ya como que mucho, ¿no? Y entonces, pues hay mucha protesta hoy en día, tanto pacífica o hasta se terminan violenta en contra de todas estas restricciones por la causa del COVID-19. Entonces, eso se llama conciencia colectiva, conciencia cívica o social, cuando la comunidad en común, valga la aclaratoria, sale a protestar porque ya se cansó de la inseguridad, porque ya se cansó de que hay un mal servicio por un ente del Estado, ¿no? Entonces, la conciencia cívica o social despierta sin que se pongan de acuerdo. Solamente alguien dijo, vamos, y todo el mundo dijo, sí, vamos, porque lo que estaban esperando que hubiera un nacional de alguien, ¿no? Entonces, pero dentro de lo que es el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde nos enseña que porque tenemos conciencia, perdón, tenemos razón y conciencia, que debemos accionar, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Yo puedo tener cualquier problema, pero los demás no tienen culpa de ese problema. Y por tanto yo no puedo pagar con los demás el problema que yo estoy viendo en mi casa, en mi trabajo, en mi escuela, en mis problemas económicos. De una manera sí me afecta emocionalmente y lógicamente una persona que está afectada emocionalmente por una crisis económica, por una situación X, pues ciertamente, pero yo debo tener la conciencia y puedo tener la razón y debo actuar como un ser humano consciente y razonable y no ofender ni estar maltratando a las demás personas. Entonces, pero ¿qué pasa? Usted ve que en las escuelas no enseñan estos valores. Usted ve que no enseñan matemática, no enseñan ciencia, no enseñan historia, no enseñan tantas cosas, pero no hay que enseñen estos valores. Y estos valores son los que forman al individuo. Por lo menos aquí vamos a hablar de lo que es, digamos, de una manera, el comportamiento fraternal. ¿Qué es el comportamiento fraternal? ¿Cómo logramos esto que suena tan difícil? Porque si nos ponemos a evaluar el comportamiento fraternal con la sociedad que tenemos hoy en día, decimos, pues esto señores, mejor cerremos esto y tiremos la toalla, ¿no? Porque el reto es muy grande. El reto es muy grande y parece difícil, pero yo soy de lo que creo que mientras que haya vida y esperanza, yo creo que si esto está escrito es por algo, y si esto alguien lo descubrió es por algo, y si esto hoy se sigue hablando es por algo. Entonces yo soy de los que creo que mientras hay vida y esperanza. Entonces lo que hace falta es voluntad para empezar a hacer las cosas. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque acá? Es llamar a la colectividad a que como seres humanos que tenemos derechos, ¿verdad? Pero que estos derechos llegan muchas veces donde comienza el derecho de los demás, número uno, y que estos derechos también nos dan deberes y que estos deberes como seres humanos tenemos la capacidad de razón y conciencia, por ende debemos comportarnos fraternalmente. Ahora, no es que yo anda por la vida abrazando a la gente y como quien dice paz y amor con todo el mundo. No se trata de eso tampoco. Se trata que ya va, espérate, yo digo, ¿qué gano yo con andar como quien dice peleando o ofendiendo a las personas? Pues si no quiero saludar, pues está bien, no hay problema, pero no ande por la vida con una actitud violenta. Porque es que el ser humano no nació
no nació con la capacidad destructiva. El ser humano no nació con la capacidad destructiva. Para poder entender este concepto de la fraternidad, vamos a ir digamos, al principio de lo que es el ser humano de su origen o de su nacimiento. El ser humano, hombre y mujer, cuando nace, no nace con la capacidad de ser violento, no nace con la capacidad de agredir, no, nace con la capacidad de ser protegido, o sea, busca más bien que sea ser protegido, ser amado, ser cuidado, porque es un niño, es una niña, nace con la capacidad aún de amar, de amar. Entonces, ese vínculo entre el niño y la madre fortalece más esa naturaleza del hombre y de la mujer desde su nacimiento, de ser ese niño, esa niña, lo fortalece más esos vínculos, ¿me entiendes? Entonces ¿qué le fortalece? Pues esa capacidad natural de amar, de, 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 de amar, de ser feliz, de no ser agresivo, pues mejor dicho, de no ser agresivo. Entonces, que los patrones de conducta se van formando luego, pues según los especialistas en psicología, el niño de 1 año a 5 años tiene la capacidad de captar todo lo que está en su entorno. Es como una grabadora que está ahí. Y después de los 6 años empieza como a formarse en él o en ella lo que se puede conocer como patrones de conducta. Y luego, después de los 11 años, empieza a reflejar esos patrones de conducta. Aunque también relativamente, pues eso también es relativo, porque también dentro de la edad promedia de los 5 a los 11 años, el niño o la niña va reflejando esos patrones de conducta. Ahora, ¿qué son patrones de conducta? Es lo que se forma en el hombre y en la mujer, el niño y la niña, en su crecimiento, en su desarrollo como persona humana. Entonces, lo que va aprendiendo, en ese caso, el lenguaje. Lo primero que se le va formando es el lenguaje. Si nace en China, pues empieza a oír y a hablar el idioma de ese país. Pero un niño que es chino, de padre chino, lo llevan a Estados Unidos y nace en Estados Unidos, no habla chino, empieza a hablar es el idioma inglés, el idioma porque se le va creando ese conocimiento de información en cuanto a lo que va escuchando, en cuanto a lo que es el idioma. Y así sucesivamente, como se forma el idioma, se va formando otros patrones de conducta y otros patrones, mejor dicho, de comportamiento, tanto violento como pacífico. Por eso es que siempre los psicólogos dicen que cuando un hombre es violento, es porque en su entorno, en su hogar, los patrones fueron patrones de violencia entre el padre y la madre, o entre los hermanos mayores, o entre el entorno familiar. ¿Ves? ¿Por qué? Porque nacimos vacíos, vamos a decirlo así, y nos vamos formando por lo que el ambiente, por la cultura y por lo que escuchamos, por lo que nos enseña. O sea, es como cuando tú entras a una universidad y tú no sabes nada de derecho, y entras a una universidad después de 5 años, pues, oye, sabes hablar de derecho, ¿verdad? O sea, entraste a una universidad sin saber qué es el derecho, pero cuando te gradúas y vas después luego a un diplomado, ¿verdad? A una especialización del derecho, pues termina siendo una eminencia en derecho. ¿Por qué? Porque se te creó a ti esa formación, esa capacidad profesional o de estudio en una universidad. Entonces, así es el ser humano. El ser humano nació con la capacidad de aprender, Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestro reto? Pues tenemos un reto muy grande, que enseñar a las personas a desaprender lo que ha aprendido. ¿Y cómo se lo vamos a enseñar? Diciéndole que, haciéndole hasta que usen la conciencia y la razón, entender entre lo que es bueno y lo que es malo, porque también esa es la capacidad de la conciencia y la razón. Me dice que lógicamente que es bueno y que es malo, que cuando yo entro a un cuarto oscuro, pues no es bueno tener la luz apagada. ¿Qué es bueno? Encender la luz. Eso me enseña la razón y la conciencia. Entonces, la luz se entiende sobre lo que es el mensaje positivo y lo que es el mensaje negativo, las tinieblas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? De hecho, desde el principio como enseñan las Sagradas Escrituras, lo primero que Dios fue hacer la luz, que en ese caso representa
¿verdad? Había tinieblas, Dios crea algo llamado la luz, que representa pues lo positivo, para empezar a contrarrestar lo negativo que había en ese entorno. Entonces, para nosotros poder, el reto que tenemos para enseñar estos valores que estamos hablando, porque cuál es debe ser nuestro enfoque, decirle a esta sociedad, decirle a nuestros jóvenes, espérate, como vamos, no estamos bien, este no es el camino, así no son unas cosas. Yo no creo que una jovencita, eso esté bien, que un joven, no, yo no creo que estos comportamientos antisociales, estos comportamientos estén bien, me parece que no. A mí mi conciencia y la razón me dice que no está bien. Entonces, dentro de estos principios, pues, es que debemos enfocarnos para empezar a contrarrestar, como quien dice, a desmenuzar todos esos antivalores que están nada más y nada menos muchas veces dentro de las escuelas. Y no porque lo enseñen nuestros profesores, no, sino porque entre ellos mismos, los muchachos, pues predomina como siempre, pues, cierto tipo de jóvenes que tienen liderazgos negativos y pues influyen para amar a otros jóvenes que son débiles en todo eso. Entonces dice, vamos a hablar, bueno, vamos a seguir desarrollando el concepto de la fraternidad. Una organización, o sea, ¿qué es la fraternidad? Viene del término de una organización, de una asociación, de una institución, iglesia, club, culto, religión. Fraternidad es un grupo de personas que conviven en una creencia, en una cultura, en una nación, en un hogar. Se llama familia. Viene del latín de frater, ¿no? Entonces, ahora, aquí está hablando de la fraternidad, pero no del término político, ni el término religioso, ni el término cultural, ni el término de organización, sino del término ¿qué? De la raza humana. ¿Ok? Eso es el término original que estamos enseñando acá de la familia. Fraternidad, comportarnos fraternalmente. ¿Por qué? Porque no es porque yo sea de una tendencia política o religiosa, cultural o una asociación como la nuestra. No, no. Aquí es porque somos todos de la familia, de la raza humana y por ende no podemos destruirnos los unos contra los otros. Y si no, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, el término aquí de familia, de la fraternidad, del comportamiento fraternal debe ser no porque somos de una misma religión o de una misma ideología política o de una misma ideología X, sino porque somos familia de la raza humana, con nuestras diferencias de credo, con nuestras diferencias de ideologías políticas, nuestras diferencias de cultura y de nacionalidad y de lengua, pero todos a la final somos de la misma familia Homo sapiens, de la misma familia de la raza humana. Por ende, debemos comportarnos fraternalmente. Entonces, poniendo como base este principio dentro de una capacitación, en una escuela, en una comunidad, la gente tiene que reflexionar. Porque yo tengo que respetar a mi vecino, aunque me caiga mal, aunque no lo pase, porque él es de la misma familia mía, que es de la descendencia de la raza humana. No de la descendencia del mono ni nada de eso, sino de la raza humana. Entonces, aquí hay un término, bueno, vamos a avanzar acá. Acuérdense que estamos desarrollando el artículo 1 de la Declaración, ve usted, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que muchas veces lo leemos por encima, lo leemos ahí, y sí, porque el artículo 1 dice que como tenemos derechos y deberes, debemos comportar, razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente. No, esto dice mucho. Esto va más allá de decir algo. Yo enfoco mucho este artículo porque para mí, poniéndolo como base, pues yo voy entendiendo que los derechos humanos, aunque son individuales, también tienen que ver con el respeto colectivo del derecho de los demás y que no es como yo quiero, como a mí me da la gana, no, sino que una mala acción que yo haga puede tener una mala reacción y por ende pues, puede vulnerar el derecho de una segunda o tercera persona. Aquí de hecho, cuando hablamos del término, según el latín que acabamos de aclarar, el derecho de la fraternidad humana, ve usted que ahí se expresa la palabra amor. La palabra amor sale a reducir
porque es imposible que en una sociedad, en un hogar, que en un grupo de personas por tendencia religiosa o política o cualquiera, o sea, se unifiquen o trabajen juntos si no existe esta esencia importante como es el amor. O sea, ¿dónde encaja acá este concepto? O mejor dicho, ¿cómo encaja acá este concepto del amor? ¿Y por qué? O sea, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de esto, de la Declaración Universal, porque vamos a hablar del amor. Si esto es algo religioso, el amor, o qué. Se resulta que según estos estudios, de que lo que es el comportamiento de la fraternidad de la raza humana, o los que deben comportarse fraternalmente, si en ese comportamiento, mejor dicho, una de las fuerzas por la cual conlleva a un comportamiento fraternal, hay que enseñar el amor. O sea, el amor es una virtud para que el ser humano se comporte fraternalmente. Entonces, y esto no tiene que ver nada con religión. El problema es que nosotros por años hemos enseñado el amor como una cultura religiosa o como una virtud dentro del concepto religioso. Hemos enseñado el amor como una virtud del concepto religioso, o hemos enseñado el amor como el Día de las Madres, Cupido, entre parejas, y el amor es... No. El amor no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con que el hecho de que una pareja, aunque sí vincula todo eso, pero en este concepto, el amor es como dijo el mismo Jesús, es amarme a mí mismo, es dignificarme y valorizarme a mí mismo para poder entender y dignificar y amar a otra persona. ¿Me entiendes? No se trata de ser egoísta o yoísta, no. Se trata de que si yo no me valoro a mí mismo, y para valorarme a mí mismo, pues tengo que amarme. Y eso lo dice la Biblia. Por eso le sigo diciendo que cuando Cristo, y me perdonan porque aquí personas abogados y personas profesionales, religiosos y no religiosos, y no con esto quiero convertir esto en una clase de teología, sino que son valores que uno que ha estudiado de todas estas ramas, todas estas cosas, lo he tomado y he sacado conclusiones como las que le voy a enseñar, o las que le voy a hablar en este momento. Por lo menos cuando hablamos del amor, o sea, el error es que las religiones han enseñado el amor como un comportamiento meramente fraternal religioso dentro de un vínculo, de una doctrina religiosa, valga la aclaratoria, pero no es así. O hemos enseñado el amor dentro del vínculo de un hombre y una mujer, y no es así, aunque todo ello conjuga en esa diversidad de comportamientos sociales, ¿verdad? Pero va más allá de eso. Y el amor tampoco es algo ni tiene, es algo tampoco de solamente de los hijos a las madres, ni el día de los enamorados. No, esto va más allá de eso. Porque el ser humano, está comprobado que el ser humano nació con la capacidad de hacer el bien, de amar en sí. Ahora, ¿qué es amor? ¿Qué es amor? El amor es dar, así de sencillo. ¿Qué es amor? Amor es dar. ¿Y qué es dar? Es hacer el bien a otra persona. ¿Ve? Eso, no que que el amor ágape, que el amor a otro, que el amor filial, que cuántos términos le ponemos y a la final terminamos en teoría y no hay nada de práctica. Todo es algo de un mundo de teoría, pero no hay nada de práctica. Pero en este contexto de idea, el amor es tan sencillo como dar, como hacer bien a otro. Cuando usted hace bien a otro, usted está mostrando amor. Cuando es imposible que una persona tenga esta esencia o esta virtud como es el amor y no haga bien. Es imposible, ¿verdad que es imposible? Entonces, dentro del contexto de esta idea, cuando enseñamos el amor, no lo estamos enseñando por asuntos religiosos, ni tampoco tiene que algo ¿cómo se dice? Ay, no, eso es para mujeres. No. Es que es una necesidad del ser humano y es una realidad del ser humano. Es una realidad y es una virtud dentro del ser humano que por lógicamente, como no lo ponemos por práctica, entonces o somos luz o somos tiniebla.
Entonces, cuando no aprendemos a amar, a dar, aprendemos a odiar. ¿Qué es odiar? Es rechazar. ¿Qué es odiar? Discriminar. ¿Qué es odiar? Hacer mal a otra persona. ¿Qué es odiar? Pues todo. O sea, entonces, ahí esos dos. O sea, o amas o odias. ¿Me entiendes? Entonces, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no le enseñamos y entonces, pero otros enseñan esos antivalores y entonces destruyen, hacen daño, hacen mal, hacen cosas negativas. Y nosotros no, porque creemos que cuando hablamos de esta esencia del amor, tiene que ver con algo no meramente religioso y no es así. Y por eso es que yo siempre le digo que cuando Jesús hablaba del amor, de amar a Dios y al prójimo, no tenía nada que ver con religión, tenía que ver con comportamientos sociales del ser humano, tenía que ver con comportamientos diarios del individuo y que no te puedes negar a ese comportamiento. O sea, tú debes hacerlo diariamente porque esa es tu tendencia humana de amar y de conocer a Dios y de amar a tu prójimo. Son comportamientos diarios de la sociedad y del individuo que por naturaleza lo tenemos. Solo que no lo habíamos entendido de esta manera, sino solamente nos lo enseñaron en la religión, porque donde hablan de amor es en la iglesia o el día de los enamorados o el día que nos enamoramos. Entonces, pero resulta que no, que amor no es sexo ni nada de eso. El amor es dar, es ser bien a otra persona. Entonces, cuando hablamos de esta esencia, también enseñamos dentro de lo que es el Estado de Derecho, que tiene que ver el Estado de Derecho con esta virtud de amar. Es que si nosotros no le enseñamos a nuestros compatriotas, a nuestros hijos, a amar a su país, a amar a su patria, a amar la Constitución, a amar las leyes, es ahí el dilema, es ahí el dilema, es ahí el dilema. ¿Ves que todas las final conjugan? ¿Ves que todo esto entra dentro de lo que es necesario y básico del comportamiento del ser humano? Entonces, yo tengo que enseñar a mis hijos que deben amar la Constitución. Ya va. Carolina, dame favor, que estoy aquí en las clases, ¿sí? Deja el escándalo. Entonces, yo debo enseñar, educar a nuestra sociedad entre esto, respetar el espacio de los demás, respetar a las personas y que amor no es paz, no es abrazarse nada más, regalito, no. Es una actitud de hacer el bien a otra persona. Así de sencillo y así de básico. ¿Ok? Entonces, hablando de las leyes, pues yo debo enseñarle a mis hijos que debe amar a su país, que debe amar su constitución, que debe amar su bandera, o sea, que eso no es malo, que amar la constitución de un país, que amar las leyes para poder, Simón Bolívar decía que él no entendía cómo la religión educaba al individuo de tal manera que las leyes espirituales entraban hasta su conciencia y cambiaban su actitud en manera religiosa. Entonces Simón Bolívar decía que él quería entender o quería enseñarle a Bolívar dice que quiere enseñarle a sus seguidores, vamos a decirlo así, amar su constitución y amar su patria, así como la religión enseña a amar a su Dios. Y es verdad, o sea, es verdad, o sea, la gente se le inculca la fe de tal manera que la gente da hasta su vida y hacen cosas buenas de esta manera por su fe. Pues así debemos, si no enseñamos a nuestros ciudadanos a amar su país, amar a su constitución, amar las leyes, entonces no pueden respetarla. O sea, no pueden respetar las leyes si no la aman. Por eso es que los 10 mandamientos se encierran en esa virtud, amar. Amar, porque cuando tú amas, tú respetas a las personas y tú respetas tus propias leyes y tú te respetas a sí mismo. Entonces, ya para ir cerrando el tema de hoy, ¿verdad? En esto, pues, dice, el amor fraternal se refiere al afecto que existe entre hermanos que se extiende a los demás integrantes de la familia, incluyendo a los amigos más apreciados. El amor es un sentimiento de afecto y cariño universal y fraternal. Se refiere a lo que es propio del hermano o de los seres humanos en este caso. En la Constitución de Colombia, para ya ir terminando acá, hablando, en esta parte estamos hablando de los deberes, ¿no? Estamos hablando ya cerrando de los deberes. Por eso que hablamos de las virtudes
¿verdad? Perdón, hablamos de los derechos, que es la libertad, la dignidad y la igualdad como derechos fundamentales de la identidad del ser humano, y hablamos de la virtud, como es la razón y la conciencia. Todos ellos conjugan para que el comportamiento del individuo sea comportarse fraternalmente los unos con los otros. Entonces, cuando hablamos comportamiento fraternal, pues ahí le hago lo que significa la palabra amor, así de sencillo, es hacer bien a otro y punto. No es tanto traducciones y tantas, ponerle tantos periquitos y cuantas cosas y un corazoncito y una cosa bonita. No, así de sencillo. Amar es hacer el bien a otro. Eso es demostrar amor. Cuando no amas, pues haces daño. Cuando amas, haces el bien. Y respetas a las personas y respeta a tu constitución, respeta a tu país, respeta las cosas buenas de la vida. Entonces, en este caso se convierte en un deber, en un compromiso. Es un deber porque es mi compromiso comportarme fraternalmente, respetar, aunque mi vecino no me caiga bien, pero bueno, yo por lo menos no lo molesto ni él me molesta a mí. Entonces dice el artículo, por decir un ejemplo, dice el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia. El artículo 22 de la Constitución Política de Colombia dice: la paz es un derecho y un deber de obligatoriedad cumplimiento. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. O sea, el artículo 22 de la Constitución de Colombia habla que yo debo buscar, como quien dice, pues la paz entre mi comunidad. Después el artículo 95 dice: la calidad de los colombianos enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. ¿Ve? No es meramente, aquí se refiere a los deberes. O sea, esta es la Constitución Política de Colombia, ¿verdad? Yo te puedo hablar de todos los derechos, pero en ella lo que quiero enfocar los deberes, que de una manera también están vinculados a los derechos. Y cuando yo respeto mis deberes, hago cumplir mis propios derechos. El artículo 1, el numeral 1, perdón, del artículo 95 de la Constitución Política de Colombia dice: toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Esos son deberes. ¿Cuál es la tarea? Bueno, y así pues te hablas de otra referencia. Bueno, vamos a leer el numeral 2 para terminar acá. Dice, son deberes de las personas y del ciudadano respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Vea usted, obrar conforme al principio de la solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las demás personas. Ve usted qué bonita esta Constitución de verdad. Y puedo dar testimonio, créanme, puedo dar testimonio que los colombianos son personas que son muy dadivosas, de verdad. Por eso es que, mira, ahorita hay haitianos, bueno, venezolanos ni se diga, y gente de diferentes países que están acá viniendo a Colombia. Y de verdad, o sea, aquí hay más de 1.700.000 venezolanos, y yo veo en las calles, mira, cualquier colombiano que pasa, pues le da una moneda o un pan, una ayuda a las personas. La verdad, puedo dar testimonio que el colombiano es una persona dadivosa, que ayuda, que es se conduele pues del dolor de los demás. Créame que en cualquier esquina de Colombia usted se para con una figura de persona de la calle y alguien le va a dar una comida, alguien le va a dar unos pesos para ayudarle. Créame que en cualquier lugar de Colombia se le puede ayudar. Por eso es que en este caso lo que quiero enseñarles es que la Constitución de Colombia habla de que todos pues debemos ayudar con nuestro comportamiento por la paz de este país y por la solidaridad hacia las personas vulnerables y con acciones humanitarias. Entonces, ¿cuál es la tarea ya para ir terminando? Que quiero mandarles a todos para ver acá. Bueno, estamos hablando de los deberes. Bueno, ahí hay otros artículos. Vamos a ver hasta dónde llega acá. Bueno, ahí hay otros artículos, pero tienen que ver con la Constitución de Colombia. Pues esto se lo dejo para que lo lean los que están aprendiendo de acá de Colombia, que son varios. Ahí se los dejo como deberes,
Ejemplo, es un deber promover y defender los derechos humanos acá en Colombia. Es un deber constitucional que yo promueva y que yo defienda los derechos humanos. Lo dice el artículo 4, dice defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. ¿Ves? Es un deber. ¿Ves? Buscar la, bueno, todo esto son deberes constitucionales en la Constitución Política de Colombia. En su país, sea Bolivia, sea Perú, Ecuador o Argentina, no sé si la gente de México está participando, pues en su Constitución debe salir algo parecido a esto. ¿Cuál es la tarea? La tarea es que usted va a buscar en su Constitución qué artículo se refiere a sus deberes y qué artículo en su Constitución se refiere en mi responsabilidad como ciudadano de X país, velar y promover los derechos humanos. En Colombia, en Venezuela también, creo que es el artículo 31, el artículo 19, el artículo 131 de la Constitución de Venezuela dice que es un deber de todos ciudadanos promover y velar por los derechos humanos. Entonces, la tarea que yo le pongo hoy a cualquiera de los que están participando, sean de verdad gracias por su participación, ¿verdad? Hay 31 personas ahí, hay gente de Venezuela, de Ecuador, de Argentina, como de 5 o 6 países. O sea, usted va a buscar en qué artículo de su Constitución se refiere sobre sus deberes y sus derechos, pero sobre todo sobre los deberes, y qué artículo se refiere que promover y defender los derechos humanos es un derecho constitucional de todos los ciudadanos de su país, valga la aclaratoria. Entonces, bueno, ya por ahí terminando, pues aquí, este es el tema que quería compartirle hoy, referente a lo que es el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego, pues vamos a estar hablando ya el artículo 2 y 3 y 4, pues, o sea, son muy amplios, ¿no? Habría que, aquí pasaríamos un año solamente enseñando y indagando los 30 artículos. Ya este artículo me gusta dedicarle una clase porque es muy amplio de verdad y es la base fundamental para poder entender los demás artículos, y que no es así que yo tengo derecho y yo primero, segundo yo y tercero yo. No, eso es mentira. Eso no es así. ¿Por qué? Porque toda acción que yo haga, negativa o positiva, tendrá una reacción según lo que yo hice y puede dañar, afectar a segunda o terceras personas. Por tanto, es mi deber en mi acción también vincular la paz y el respeto hacia las demás personas o de los derechos ajenos de mi conciudadano. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho esto, pues por el día de hoy, pues vamos cerrando esta clase que tenía que ver con lo que es estos derechos, estas virtudes y estos valores del ser humano en nuestra sociedad. Acuérdense que esto es universal y usted pues debe vincularlo ya en su país, ¿ok? Ya para la próxima semana, pues vamos a hablar ya del artículo 2, 3, 4 y todos estos artículos. Vamos a pasar de una manera más rápida. Solo en este yo hago hincapié mucho y lo desarrollo de esta manera porque hay mucho que decir en ese artículo y como que dice, pues hay que como que desboronar cosas ahí que no son buenas y que hay que, para poder fundamentar estos valores y estos principios. ¿Ok? Entonces, bueno, muchas gracias por su participación, por estar ahí atento. De verdad, gracias. Mil gracias por estar atento. Dejo con ustedes su coordinador académico,